¿Sabías que algunas monedas de medio dólar de Kennedy valen una pequeña fortuna? Sí, esas que quizás tienes guardadas en casa podrían valer miles de dólares. Hoy te muestro cuáles son las más valiosas y cómo identificarlas. Quédate, que esto te va a sorprender. El sueño americano siempre ha tenido dos caras. Está la versión que vemos en las películas, la del trabajo duro y la recompensa justa. Pero existe otra, una más silenciosa y esquiva, que se esconde a plena vista, en los lugares más mundanos. ¿Cuántas veces has vaciado tus bolsillos al final del día? ¿Has dejado caer las monedas en un frasco o has pagado un café con un puñado de cambio, sin mirar realmente lo que tienes en la mano? Hoy, vamos a hablar de esa posibilidad. Vamos a hablar de cómo un simple centavo, una pieza de cobre que podrías tener ahora mismo en tu coche, podría ser la llave para una suma de dinero que cambiaría tu vida para siempre. Porque no se trata de encontrar una moneda antigua en una subasta elegante. Se trata de encontrar un tesoro en tu propio bolsillo, justo ahora, mientras el mundo sigue girando sin saberlo. Prepárate, porque lo que vamos a descubrir te hará mirar cada centavo con otros ojos. Detente un segundo. Sí, tú, el que está viendo este vídeo. Piensa en el último puñado de cambio que recibiste en la tienda de la esquina. ¿Lo miraste? ¿O simplemente lo guardaste sin pensar? Este es el momento crucial, el instante que separa al afortunado del que siempre se pregunta ¿y si? Vivimos en un mundo donde la gente pasa por alto fortunas todos los días, y esa es la gran ironía de nuestra historia. La moneda de la que vamos a hablar no tiene un diseño exótico ni un brillo especial. Es un centavo de Abraham Lincoln, de 2009, y a simple vista parece idéntico a cualquier otro. Pero en el mundo de la numismática, las apariencias engañan. Un pequeño detalle, casi invisible, convierte a este humilde centavo en el santo grial de la numismática moderna. Es la diferencia entre ver una moneda de un centavo y ver una posible jubilación anticipada. Para entender la magnitud de este hallazgo, tenemos que viajar en el tiempo, pero no a la época de Lincoln, sino a un año muy concreto y crucial en la historia de la Casa de la Moneda de Estados Unidos, 2009. Ese año no fue uno cualquiera, fue el bicentenario del nacimiento de Abraham Lincoln, el presidente que abolió la esclavitud y mantuvo unida la nación. Para conmemorarlo, la US Mint hizo algo excepcional, no lanzó una, sino 4 caras diferentes para el reverso del centavo, cada una representando una etapa distinta de la vida de Lincoln. Desde su humilde cabaña de troncos en Kentucky hasta su presidencia en Washington. Fue un tributo hermoso y sin precedentes. Los coleccionistas estaban emocionados, y la Casa de la Moneda produjo millones y millones de estas monedas para satisfacer la demanda. Todo parecía estar bajo control. Pero entonces, entre la inmensidad de la producción, ocurrió un fenómeno extraño, casi como un susurro en medio de una tormenta. Algo que nadie esperaba. Ahora, presta atención porque aquí es donde la historia se vuelve fascinante y donde comienza la verdadera confrontación con el misterio. La mayoría de los centavos de 2009 fueron acuñados en las cecas de Filadelfia y Denver. Las monedas de Filadelfia, tradicionalmente, no llevaban una marca de ceca, mientras que las de Denver llevan una pequeña D. Pero en 2009, la regla cambió. La Casa de la Moneda decidió que, por primera vez en la historia moderna para el centavo, todas las monedas de Filadelfia llevarían una marca P. Esa era la norma. Sin embargo, en medio del proceso de producción masiva, ocurrió lo impensable, un puñado de monedas, una cantidad tan infinitesimal que apenas se puede medir, salió de la línea de producción de Filadelfia sin la marca P. Fue un error, un fallo en la maquinaria o un descuido en el control de calidad, pero el resultado fue la creación de un fantasma. Un centavo que no debería existir, una anomalía en la historia de la numismática. Imagina el caos y la emoción cuando los primeros coleccionistas empezaron a encontrar estas monedas. Al principio, muchos pensaron que era un simple descuido, pero pronto se dieron cuenta de que no era un error común. No es como una moneda descentrada o con un doble golpe. Esto era más sutil, más escurridizo. La ausencia de la P es una marca de identidad perdida. Es como encontrar una persona sin huellas dactilares. Esta singularidad la convierte en un objeto de deseo para cualquier coleccionista, pero también en un fantasma para el mercado. ¿Por qué? Porque no hay registros oficiales de cuántas se acuñaron. No hay un número exacto.
Se estima que solo existen entre 100 y 200 ejemplares en todo el mundo. Piensa en eso. En un país de más de 300 millones de personas, solo un puñado de personas tiene la suerte de poseer una de estas joyas. Es la definición perfecta de la escasez extrema. Pero la rareza no es el único factor que hace que tu corazón lata más rápido. El valor de esta moneda no solo reside en su escasez, sino en lo que representa para el mercado. En el mundo de las inversiones alternativas, las monedas raras se han convertido en un activo refugio, y esta, en particular, ha alcanzado un estatus casi legendario. Los precios han subido como la espuma en los últimos años, alimentados por la fiebre del coleccionismo y la búsqueda de tesoros ocultos. Los reportes de subastas y ventas privadas sitúan el valor de esta moneda en un rango que va desde decenas de miles de dólares hasta cifras que superan el $500,000. Pero hay quienes se atreven a soñar con más. Se habla de un potencial de mercado de hasta $990,000. Casi $1.000.000. Por un centavo. Un centavo que vale 99 millones de veces su valor nominal. La simple matemática de esa transformación es abrumadora. Es la alquimia financiera en su máxima expresión. Ahora, la pregunta del $1.000.000, literalmente, es: ¿cómo puedes saber si tú eres el próximo afortunado? Aquí es donde necesitas convertirte en un detective de la numismática, un cazador de sombras en tu propio bolsillo. Si tienes un centavo de 2009, no lo dejes escapar. Necesitas examinarlo con la paciencia de un joyero y el ojo de un águila. Busca el reverso de la moneda, donde se encuentran las imágenes conmemorativas de la vida de Lincoln, desde su nacimiento hasta su presidencia. Si tu moneda muestra la cabaña de troncos de su nacimiento o la lectura de un libro en su juventud, o si tiene el diseño del Capitolio, estás en el camino correcto. Pero el detalle crucial, el que separa el trigo de la paja, está en el anverso, en el perfil de Lincoln. Mira justo a la derecha de su hombro, donde normalmente debería aparecer una pequeña P, para indicar que fue acuñada en Filadelfia. Si ves una P, es una moneda común. Si no ves ninguna marca, si el espacio está vacío, si es una superficie lisa y sin letras, entonces tienes en tus manos el fantasma de 2009, una de las monedas más buscadas y valiosas del siglo XXI. La emoción de este descubrimiento es indescriptible. Es como encontrar una aguja en un pajar, pero la aguja es de diamante. Esa es la naturaleza de la búsqueda de tesoros en el cambio de bolsillo. No se trata de tener un detector de metales y aventurarse en el campo. Se trata de estar atento en tu día a día, de tener la curiosidad de mirar más allá de lo evidente. En un mundo dominado por las criptomonedas y las acciones volátiles, hay algo profundamente satisfactorio y tangible en encontrar una moneda rara. Es una conexión con la historia, un objeto físico que ha viajado a través del tiempo y las manos de la gente, acumulando un valor silencioso que espera ser redescubierto. Y el hecho de que pueda valer casi $1.000.000 añade una capa de emoción que pocas inversiones pueden igualar. El mercado actual para esta moneda está en ebullición. Las casas de subastas especializadas están constantemente buscando estos ejemplares, y los coleccionistas de alto nivel están dispuestos a pagar primas astronómicas para añadirlos a sus colecciones. La demanda supera con creces la oferta, creando un entorno de competencia feroz. Cada vez que uno de estos fantasmas aparece en el mercado, genera una tormenta mediática y atrae la atención de inversores de todo el mundo. Es un fenómeno que trasciende la numismática y se convierte en una historia de éxito financiero, de cómo un simple ojo atento puede convertir la chatarra en oro. Esta es la razón por la que la gente, especialmente aquellos en el rango de edad de 30 a 65 años, están tan fascinados con este tema. Es la edad en la que muchas personas comienzan a pensar seriamente en su futuro financiero, en cómo asegurar su legado o cómo encontrar una fuente inesperada de riqueza. Pero no nos engañemos, la mayoría de estas monedas no están en subastas. La mayoría de ellas, según los expertos, siguen en circulación. Están en alcancías, en frascos de vidrio en el fondo de un armario, en el cajón del escritorio de alguien que no tiene ni idea de lo que posee. Esa es la gran paradoja de esta historia. Mientras tú estás viendo este vídeo, es muy probable que una de estas monedas esté siendo utilizada para comprar un chicle en una máquina expendedora, o para ajustar el cambio en una caja registradora. La posibilidad de que esté ahí, esperando ser encontrada, es lo que mantiene vivo el sueño. Esa es la promesa de la riqueza oculta,
Una oportunidad que no requiere de un gran capital inicial, sino de un poco de conocimiento y mucha atención. Un momento de humor, si me lo permites. La próxima vez que veas a alguien pagar con un puñado de cambio, no pienses que es un simple tacaño. Tal vez es un millonario excéntrico que está desperdiciando su fortuna. La próxima vez que tu pareja te pida que vacíes tus bolsillos, no lo veas como una tarea doméstica. Míralo como una oportunidad de inversión. El dinero, como el amor, está en todas partes, pero hay que saber dónde buscar. Entonces, ¿qué debes hacer ahora? Ha llegado el momento de la acción. No te quedes sentado soñando con lo que podría ser. Actúa. Ve a tu cuarto, a tu cocina, a tu garaje. Revisa ese frasco de monedas que has estado acumulando durante años. Revisa los bolsillos de esa chaqueta de invierno que no usas desde el año pasado. Busca entre los asientos de tu coche. Si encuentras un centavo de 2009, aíslalo, no lo confundas con los demás. Toma una lupa, ponte en un lugar con buena luz y examínalo con la meticulosidad de un cirujano. Busca esa P que falta. Puede que no encuentres nada hoy, pero el simple hecho de empezar a buscar cambia tu perspectiva. Te convierte en un participante activo en la búsqueda del tesoro, en un coleccionista en potencia. Y si tienes la suerte de encontrar uno, el siguiente paso es crucial. No lo limpies. Por el amor de Dios, no lo limpies. No lo frotes con un paño ni lo sumerjas en líquidos. Deja la moneda exactamente como está. Cualquier intento de limpiarla puede reducir drásticamente su valor. A continuación, busca la ayuda de un profesional. No te fíes de cualquiera que te ofrezca unos cientos de dólares por ella. Acude a una casa de subastas reputada, a un tasador profesional certificado por la ANA, la Asociación Americana de Numismática. Ellos te guiarán en el proceso de certificación y autenticación. El siguiente paso será someterla a una de las empresas de calificación más importantes del mundo, como la Professional Coin Grading Service, más conocida como PCGS, o la Numismatic Guarantee Corporation, la NGC. Una vez que tu moneda esté encapsulada y calificada en un estado de conservación alto, su valor se disparará y estará lista para ser subastada al mejor postor. Este es el momento. El mercado está listo. La historia está esperando que escribas el siguiente capítulo. Cada vez que compartes esta información con un amigo o familiar, no solo estás difundiendo conocimiento, estás sembrando la posibilidad de un descubrimiento que podría cambiar su vida. No dejes que este sea otro vídeo que ves y olvidas. Deja que sea el punto de partida de tu viaje hacia la riqueza oculta. Al final de esta búsqueda, la recompensa no es solo financiera. Es la emoción de haber sido un paso más listo que el resto, de haber visto lo que otros ignoran. Es la satisfacción de saber que el valor no siempre es evidente y que la fortuna favorece a la mente curiosa. Mientras cierro este capítulo, quiero dejarte con un pensamiento. Esta no es la única moneda rara que podría estar en tu bolsillo. El mundo de la numismática está lleno de historias de errores y rarezas que han creado fortunas de la noche a la mañana. La moneda de 2009 sin marca es un ejemplo brillante, pero hay muchos más, cada uno con su propia leyenda y su propio potencial. Es un universo fascinante que apenas hemos empezado a explorar juntos. Y hablando de explorar, en nuestro próximo viaje, nos sumergiremos en el misterio de otra pieza que ha desconcertado a los coleccionistas durante décadas. Una moneda que parece sacada de una película de ciencia ficción. Te prometo que te dejará sin aliento. Pero eso es para el próximo vídeo. Por ahora, sal ahí fuera y busca. El centavo de 2009 sin marca P te está esperando. No lo dejes escapar. Este es tu momento. Esta es tu oportunidad. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni un solo secreto de nuestro próximo capítulo. La caza del tesoro ha comenzado. El año 1957. Dwight Eisenhower estaba en la Casa Blanca, el mundo miraba al Sputnik con asombro y miedo, y en las enormes prensas de la Casa de la Moneda de Filadelfia, miles de millones de piezas de cobre salían de las líneas de producción como un río interminable. Eran centavos, monedas de un centavo, la base de la economía, el cambio que no se mira, el peso molesto en el bolsillo. Entre esos miles de millones, en medio del ruido ensordecedor de las máquinas y el brillo anodino del metal, nació un fantasma. Un error minúsculo, casi invisible, que lo transformaría todo.
Nació un centavo que no debería existir. Y hoy, esa pequeña pieza de metal, si la tienes en tu poder, podría ser la llave para una vida que ni siquiera has comenzado a imaginar. Detente un segundo. Piensa en el último puñado de monedas que recibiste de vuelta en una tienda. Las miraste. Las contaste con indiferencia y las metiste en tu bolsillo sin pensarlo. ¿O acaso, por un instante, revisaste sus fechas? Porque la diferencia entre la indiferencia y la fortuna se mide en milisegundos. La diferencia entre ser un gastador que entrega su riqueza sin saberlo y un coleccionista que ve un billete de lotería en cada pieza de cambio, es un abismo. Y en el centro de ese abismo, esperando pacientemente durante más de 6 décadas, está el centavo de Lincoln de 1957 sin marca de seca. Una moneda que ha convertido a simples mortales en millonarios de la noche a la mañana. La mayoría de la gente no sabe que una moneda no es solo dinero. Es un documento histórico, un trozo de historia acuñada que lleva consigo los secretos de su creación. El centavo de Lincoln, diseñado por Victor David Brenner, ha sido un pilar de la numismática estadounidense desde 1909. Pero el año 1957 es especial, no por el diseño, sino por el lugar de donde vino. O más bien, por el lugar de donde no vino. Verás, en la Casa de la Moneda de los Estados Unidos, hay una convención. Cada centavo debe tener una marca de seca, una pequeña letra que indica dónde fue acuñado. Una D para Denver, una S para San Francisco. Pero Filadelfia, la seca principal, la más antigua, tradicionalmente no usaba marca de seca en sus centavos. Eso significa que la ausencia de marca es, en teoría, la norma para los centavos de Filadelfia. Entonces, ¿qué hace que el de 1957 sea tan especial? ¿Por qué un centavo sin marca de seca, que es algo común, podría valer casi $1.000.000? Aquí es donde la historia se vuelve fascinante y donde la mayoría de los aficionados se pierden. Un centavo de 1957 sin marca de seca, en condiciones normales de circulación, es solo un centavo. Vale un centavo. Puede que esté en tu billetera ahora mismo y no lo sabrías. Pero existe una variante, una sombra dentro de la sombra, que es el santo grial de la numismática moderna. No se trata solo de la falta de una letra. Se trata del error. El error específico. El error de acuñación que ocurrió en el dado, el troquel que estampa el diseño en el metal. En algún momento de 1957, en las profundidades de la seca de Filadelfia, un troquel se rompió. Se agrietó. Y en lugar de desecharlo, se siguió usando por un breve periodo, creando una serie de monedas con una anomalía casi imperceptible. Una pequeña mancha, una ligera duplicación en la leyenda, una marca que no debería estar ahí. Pero el error más codiciado, el que hace que los coleccionistas pierdan la respiración, no es la simple ausencia de la marca, sino un fenómeno conocido como de overese o, en este caso, la más rara de todas, una marca de seca que fue eliminada. Imagina esto, un troquel que originalmente estaba destinado a San Francisco, con una S grabada, fue reutilizado y pulido para eliminar esa marca, convirtiéndolo en un troquel sin marca para Filadelfia. Pero el pulido no fue perfecto. Bajo la luz adecuada, bajo una lupa de aumento, la S fantasma aún se puede ver, como un susurro del pasado, una huella digital del error. Y es precisamente ese error el que convierte un centavo común en una pieza de museo. Pero vamos a detenernos aquí. Quiero que hagas algo ahora mismo. Si estás viendo este vídeo, probablemente tengas un frasco, una lata o una bolsa con monedas viejas en algún lugar de tu casa. Ve por él. Ahora. No te preocupes, el vídeo te espera. Busca cualquier centavo con la fecha de 1957. Míralo con atención. Gíralo bajo la luz. Busca cualquier imperfección, cualquier marca extraña alrededor de la fecha, cualquier indicio de que algo no encaja. ¿Lo ves? Probablemente no, y es que la mayoría de esos centavos son exactamente eso, comunes. Pero la idea de que uno de ellos, solo uno, podría ser ese error que ha eludido a los cazatesoros durante décadas, es lo que mantiene vivo el sueño. Porque este no es un error que salte a la vista. Este es un error que se esconde a plena vista, camuflado entre miles de millones de otros centavos idénticos. Es como buscar una aguja en un pajar, pero la aguja es del mismo color que el pajar. Se necesitan ojos entrenados, paciencia y, sobre todo,
un conocimiento profundo de las sutilezas de la acuñación para detectarlo. El mercado numismático está obsesionado con la rareza y la condición. Pero hay un tercer factor que eleva el precio de una moneda por encima de todo: la historia. Y la historia de este centavo es la historia de un descuido monumental. Se cree que solo un puñado de estos especímenes con el error de la S fantasma o la duplicación de troquel sobrevive en la actualidad. ¿Cuántos? Los expertos especulan que quizás menos de una docena en todo el mundo, y de esos, solo 2 o 3 se conocen en manos de coleccionistas privados. El resto, si es que existen, están ahí fuera, en el cambio de alguien, en el fondo de un cajón, esperando ser redescubiertos. Es un fantasma en el mercado porque no hay una oferta estable. No puedes simplemente comprar uno en una tienda de monedas. Tienes que encontrar uno. Y la búsqueda es tan emocionante como el tesoro mismo. La confrontación con la realidad es dura, la probabilidad de encontrar uno en tu cambio diario es astronómicamente baja. Pero no es cero. Y ese no cero es lo que convierte a cada centavo de 1957 en un billete de lotería potencial. Ahora, hablemos de la cifra. El número que hace que el corazón se acelere. ¿Cuánto vale realmente un centavo de Lincoln de 1957 sin marca de seca con el error correcto? Las subastas han visto cifras que desafían la lógica. En los últimos años, ejemplares de esta naturaleza, certificados y grados de alta calidad, han alcanzado precios que rondan los 900,000 y hasta 950,000 dólares. Imagina eso, un centavo, acuñado por menos de un centavo, que vale casi $1 millón. No es solo un retorno de la inversión, es un cambio de vida. Podría pagar tu casa, tu jubilación, las universidades de tus hijos. Podría ser la llave para salir de la carrera de ratas y entrar en un mundo de libertad financiera que la mayoría solo sueña. Esa es la resolución, el clímax de esta historia. El poder transformador de un pequeño error, de un simple descuido en el taller de Filadelfia, que hoy puede cerrar la brecha entre tus finanzas actuales y el estilo de vida que deseas. Pero no te apresures a revisar todos tus centavos todavía. La historia no termina aquí. Porque para alcanzar ese valor de casi $1 millón, la moneda no solo debe tener el error, sino que debe estar en condiciones impecables. La escala de Sheldon, que va del 1 al 70, es el estándar de oro para la numismática. Un centavo de 1957 con el error S fantasma y una calificación de MS65 o superior, con su brillo original de acuñación intacto y sin marcas de manipulación, es el que alcanza esos precios estratosféricos. Si la moneda está desgastada, rayada o sucia, su valor cae drásticamente. Aunque incluso en condiciones de circulación, si el error es lo suficientemente prominente, puede valer decenas de miles de dólares. Que no es poco, pero no es el sueño del retiro temprano. La lección aquí es que la condición es la reina. Y el conocimiento es el rey. Saber qué buscar, cómo mirar y cómo preservar un hallazgo potencial es la diferencia entre venderlo por $1000 en una tienda de empeño y subastarlo por $1 millón en una casa de subastas internacional. Hay quienes piensan que este mercado es una burbuja. Que los precios de las rarezas numismáticas son volátiles y dependen del capricho de los ricos. Pero eso es un error de principiante. La numismática, especialmente en Estados Unidos, tiene una base de coleccionistas apasionados y profundamente estables. El centavo de Lincoln es el caballo de batalla de la colección estadounidense. Todos empiezan con un centavo. Y la búsqueda de las variedades, de los errores, es una obsesión que se transmite de generación en generación. El mercado del centavo de 1957 no es una moda pasajera, es una fiebre del oro que ha estado hirviendo a fuego lento durante 60 años. Y ahora, con el auge de las redes sociales y los programas de tasación de monedas, la atención se ha disparado. Cada mes, más personas se suman a la búsqueda. Cada mes, la oferta de estas monedas en el mercado abierto se vuelve más escasa. Y cada mes, el precio potencial sube un poco más. Pero déjame ser claro, no se trata solo de dinero. Hay una emoción primitiva en la casa. Hay una conexión tangible con la historia. Tener en tus manos una pieza que escapó del crisol de la historia, que sobrevivió al bolsillo de un trabajador, al mostrador de una tienda, a la alcancía de un niño y finalmente al olvido de un cajón, es una sensación que no tiene precio. Es tener un secreto que solo tú y unos pocos elegidos conocen. La adrenalina que sientes cuando ves esa posible marca,
cuando tu pulso se acelera y tus ojos se abren de par en par, no tiene comparación. Esa es la verdadera riqueza. Y si al final resulta ser un error que vale casi $1.000.000, entonces has convertido la pasión en poder. Ahora, la pregunta que te carcome es, ¿cómo saberlo con certeza? No te fíes de tu ojo. No te fíes del instinto. La numismática moderna exige certificación. Si crees que tienes un centavo de 1957 sin marca de seca que podría ser especial, el siguiente paso es someterlo a las grandes empresas de certificación como PCGS o NGC. Ellos tienen los microscopios y el conocimiento para autentificar el error y darle una calificación justa. Un solo error en la autenticación puede costarte una fortuna. No dejes que la emoción nuble tu juicio. La precaución es la mejor aliada del coleccionista inteligente. Lleva tu descubrimiento a un experto de confianza. Y si te dicen que es real, prepárate para el viaje de tu vida. Prepárate para subastar esa pieza en una plataforma global donde los coleccionistas de alto poder adquisitivo se disputarán tu hallazgo. La demanda es feroz, y cuando dos coleccionistas se encaprichan con una misma pieza, los números pueden dispararse incluso más allá de los $950,000. Pero esta búsqueda no es para los débiles de corazón. Requiere dedicación, paciencia y un ojo clínico. Requiere que cada vez que recibas cambio, no lo tires al fondo de tu bolsillo, sino que lo examines, que le des la vuelta, que lo conviertas en un ritual. Porque el próximo centavo que te den podría ser el que cambie tu destino. No es exageración. Es una posibilidad estadística. Y mientras más monedas revises, mayor será tu probabilidad. Este es el llamado del cazador. La llamada de la aventura. Para terminar, quiero que pienses en esto: la mayoría de la gente pasa la vida buscando riqueza en los lugares equivocados, en las inversiones de alto riesgo, en los trabajos que los agotan. La verdadera oportunidad de acumular riqueza a menudo está escondida a plena vista, en los lugares más mundanos. El centavo de Lincoln de 1957 sin marca de seca es la prueba de que la fortuna puede presentarse en el envoltorio más pequeño e insignificante. Pero solo aquellos que están dispuestos a mirar, a aprender y a actuar, serán los que cosechen sus frutos. ¿Serás tú uno de ellos? No lo sabrás hasta que empieces a buscar. Y antes de que te vayas, déjame hacerte una predicción. El próximo vídeo en esta serie de tesoros escondidos te mostrará una moneda que ni siquiera has considerado. Una pieza de 10 centavos que podría estar en tu mano derecha en este momento y que tiene una característica única que la convierte en una de las más raras del siglo XX. No te la pierdas. Porque en este mundo del coleccionismo, el conocimiento es poder. Y el poder, como has visto hoy, se puede traducir en una libertad que no tiene precio. Dale al botón de suscripción, activa la campanita y prepárate para tu próxima misión. La caza ha comenzado.
El centavo de Lincoln de 2003 sin marca de ceca. Puede que tengas uno ahora mismo en tu bolsillo, en el frasco del coche o en esa lata de galletas que guardas en el armario. Has oído hablar de monedas que valen fortunas, de pequeños errores que convierten lo insignificante en un tesoro. Pero, ¿y si te dijera que esta pieza en particular, la del año 2003, podría ser la clave para cambiar tu situación financiera? No se trata de un centavo cualquiera. Hablamos de un fantasma en el mercado numismático, una rareza tan escurridiza que pocos saben reconocer y que, cuando aparece, puede alcanzar un valor de mercado de hasta $990.000. Sí, has leído bien. Casi $1 millón por un centavo. La pregunta no es si te gustaría tenerlo, sino si serías lo suficientemente inteligente para saber lo que tienes en tus manos antes de gastarlo en un chicle. Detente un momento. Piensa en todas las veces que has visto un centavo en el suelo y has pasado de largo. Piensa en los puñados de monedas que has dejado en el mostrador de una tienda sin mirarlas. Cada una de esas decisiones, cada uno de esos descuidos, pudo haber sido el momento en que dejaste escapar tu jubilación anticipada. Los coleccionistas lo saben. Ellos examinan cada pieza con la meticulosidad de un detective, porque para ellos, el cambio suelto no es una molestia, es una oportunidad. Mientras tú ves una moneda de un centavo, ellos ven la posibilidad de una ganancia que podría multiplicar su inversión por 99 millones de por ciento. La diferencia entre el derrochador que gasta su fortuna sin saberlo y el coleccionista que construye su patrimonio, está en el conocimiento. Hoy, tú vas a cruzar esa línea. Ahora, entremos en materia. Para entender por qué este centavo es tan especial, tenemos que hablar de su origen y de los errores que lo convierten en una leyenda. El año 2003 fue un año de producción masiva para la Casa de la Moneda de Filadelfia, la cual acuñó más de 3.300 millones de estas piezas sin marca de ceca. En teoría, con una tirada tan descomunal, su valor debería ser mínimo. De hecho, en su estado circulado normal, un centavo del 2003 apenas vale su valor nominal. Pero la historia no termina ahí. La verdadera magia, y la fuente de su potencial valor astronómico, reside en los errores de acuñación. La gran mayoría de estos centavos son comunes, pero una fracción infinitesimal de ellos salió de la ceca con defectos que los convierten en obras de arte de la numismática. Imagina el proceso. Una plancha de metal se coloca entre dos troqueles que la golpean con una presión inmensa para estampar el diseño. Es un baile perfecto de ingeniería y precisión. Pero, ¿qué ocurre cuando algo sale mal en ese baile? El resultado puede ser un error fascinante que los coleccionistas ansían. Por ejemplo, el error de troquel relleno, donde la grasa o los residuos se acumulan en el troquel, impidiendo que el diseño se imprima por completo, como si la historia de Lincoln se hubiera desvanecido en el tiempo. Luego está el error de acuñación descentrada, donde la plancha se coloca mal y el diseño se desplaza hacia un borde, dejando una parte del metal en blanco, una imperfección que puede llegar a valer casi $700. Y no olvidemos el error de plancha incorrecta, el favorito de los cazadores de tesoros, en el que un centavo es acuñado sobre una plancha destinada a una moneda de 10 centavos, una rareza que ha llegado a subastarse por $1.400. Incluso errores como el de la mordida del collar, donde el anillo de retención falla y el metal se expande de forma irregular, pueden superar los $400. Cada uno de estos errores es un pequeño accidente de la historia, una anomalía en la cadena de producción que otorga un valor inmenso a una pieza que, en apariencia, es idéntica a las demás. Piénsalo. Estás sosteniendo entre tus dedos un objeto que ha viajado a través del tiempo, que ha sido testigo de la historia moderna de Estados Unidos. Y, sin embargo, en lugar de apreciarlo, estás a punto de dejarlo caer en la máquina de refrescos. ¿Puedes sentir la urgencia? Porque el mercado está más caliente que nunca. La comunidad numismática está en alerta máxima. Cada día que pasa, la posibilidad de encontrar una de estas joyas ocultas en tu cambio suelto disminuye, a medida que más y más personas se vuelven conscientes de su valor potencial. La diferencia entre el que encuentra el tesoro y el que se queda con las manos vacías es la rapidez con la que actúa. La emoción del descubrimiento te está llamando. Es el momento de actuar. Pero la historia no se queda aquí. El valor real de este centavo no reside solo en el error, sino en la combinación perfecta de factores, el año, la ausencia de marca de ceca, y un error de acuñación que lo hace único.
¿Alguna vez has oído hablar del centavo de doble troquel de 1955 o del famoso 1909 SVDB? Esos se convirtieron en leyendas porque la gente empezó a buscarlos. Ahora, el centavo del 2003 está siguiendo el mismo camino. Los subastadores profesionales ya han registrado ventas de errores de este año por sumas de 5 y hasta 6 cifras en condiciones de alta calidad, como la moneda de prueba 2003 SMS65 con un error de troquel desalineado que se vendió por $685, o el choque de troquel inverso que alcanzó la asombrosa cifra de $1.215. Ahora imagina un espécimen en perfecto estado, con una combinación de errores aún más rara. Esa es la pieza que persiguen los grandes coleccionistas, la que podría alcanzar ese mágico valor de $990.000. Tu próximo paso es sencillo y no puede esperar. Esta noche, cuando llegues a casa, vacía todos tus frascos de monedas. Revisa los bolsillos de todos tus abrigos y busca en el fondo de tu coche. Coge una lupa de aumento y una buena luz. Examina el año en tus centavos. Busca el 2003. Voltea la moneda. Asegúrate de que no tenga una D o una S bajo la fecha, debe estar completamente limpia. Luego, observa con atención los bordes, las letras de Liberty y el rostro de Lincoln. Busca cualquier anomalía, cualquier duplicación, cualquier parte del diseño que no se vea nítida o que parezca desviada. Si encuentras algo inusual, no lo limpies. No lo frotes. No lo gastes. Encerrarlo en una cápsula protectora y consulta a un experto. Incluso si no encuentras el error perfecto, este conocimiento te da una ventaja sobre el resto. Cada vez que recibas cambio, tu cerebro estará programado para buscar este pequeño pero poderoso tesoro. Te has convertido en un buscador, en alguien que ve el mundo no como es, sino como podría ser. Ya no eres la misma persona que empezó este viaje. Has pasado de ser alguien que veía el cambio suelto como una molestia a alguien que entiende que la verdadera riqueza a menudo se esconde a plena vista, esperando a ser reconocida. Y esto es solo el principio. El mundo de la numismática está lleno de estos secretos, de estas pequeñas puertas que se abren a mundos de valor oculto. Pero no te detengas aquí. ¿Quieres saber cuál es la siguiente moneda que podría estar escondida en tu bolsillo y que vale una fortuna? La próxima semana, desvelaremos el misterio de un error de acuñación tan raro que solo unos pocos afortunados lo han tenido en sus manos. Suscríbete ahora y activa la campana de notificaciones para no perderte ni un segundo de esta caza del tesoro. Porque tu próximo centavo podría ser el que lo cambie todo. El centavo de Lincoln de 2008 con la marca de CKD de Denver. Puede que tengas uno en tu bolsillo ahora mismo, o quizás descansando en el fondo de un frasco de vidrio, olvidado entre llaves viejas y botones sueltos. Es un objeto tan común que la mayoría de la gente no le presta atención. Un simple instrumento de cambio que apenas alcanza para comprar un caramelo. Sin embargo, en el silencio de ese metal, en los diminutos detalles que solo un ojo entrenado puede percibir, se esconde la posibilidad de una fortuna. Estamos hablando de un tesoro numismático, un fantasma de la Casa de la Moneda, cuyo valor podría ascender a la asombrosa cifra de $990,000. La pregunta que debe hacerse ahora mismo ¿es usted un gastador o un coleccionista? Porque en esa diferencia, en la capacidad de mirar más allá del valor nominal, reside la clave de una de las búsquedas de riqueza oculta más fascinantes de la numismática moderna. Deténgase un momento. Si tiene un frasco de monedas en casa, le sugiero que vaya por él ahora. No se preocupe, aquí lo esperamos. Esa pausa, ese momento en el que mira sus monedas con otros ojos, es el primer paso hacia el descubrimiento. Porque lo que la mayoría considera el cambio suelto, para nosotros es un campo de batalla donde la suerte y la historia se encuentran. Cada moneda es un testigo mudo de su época, y algunas, como el centavo de 2008D, guardan secretos que podrían redefinir su futuro financiero. La emoción de encontrar un error de acuñación, ese pequeño defecto que convierte lo común en extraordinario, es lo que mueve a coleccionistas y cazadores de tesoros en todo el país. No es solo una moneda, es una oportunidad. La historia de este centavo en particular comienza en el año 2008, el último año de un diseño que se volvió icónico, el memorial de Lincoln en el reverso, una imagen que honraba al 16º presidente durante 50 años. Pero lo que hace que la edición de Denver sea tan especial no es su diseño en sí, sino una serie de errores,
que ocurrieron durante su acuñación y que la han convertido en una pieza de culto dentro del mundo de los errores monetarios. El mercado ha identificado al menos 8 variedades confirmadas de doble troquel en el reverso para esta moneda, conocidas como WDDR001 a WDDR008. No estamos hablando de simples rasguños o desgaste, hablamos de un error en el proceso de creación del troquel, una anomalía que hace que las letras y los números aparezcan engrosados, con un efecto de sombra o doble impresión, como si la palabra e pluribus unum hubiera sido escrita en negrita. Para el ojo inexperto, podría parecer una moneda gastada o mal acuñada. Pero para el conocedor, estas son las marcas del tesoro. La variedad WDDR008, por ejemplo, es particularmente codiciada porque presenta un muescado claro en las esquinas de las letras, una señal inequívoca de que se trata de un verdadero doble troquel y no de un simple desgaste por circulación o daño mecánico. El valor de estas monedas, incluso en grados de conservación MS65, Mint State, o estado de ceca, puede oscilar entre los 15 y los $40. Pero, ¿y si le dijera que este es solo el comienzo y que el valor puede escalar exponencialmente? ¿Qué pasaría si su moneda presentara un error aún más raro? Como una acuñación fuera de centro de más del 20%, un cospel recortado o, el más esquivo de todos, el famoso Silver Color Issue. Imagínese esto. Sostiene en su mano una moneda que, en lugar del típico color cobrizo, brilla con un tono plateado. No es una ilusión óptica. Es una moneda de 2008 de acuñada accidentalmente sobre un cospel destinado a otra denominación, o quizás con una composición metálica incorrecta. Este error de transición es el santo grial de la numismática moderna. Mientras que un error común podría duplicar o triplicar su valor, un error de este calibre ha llegado a alcanzar precios de entre $700 y $950 en subastas importantes. Pero el potencial máximo, el que hace latir más rápido el corazón de cualquier coleccionista, es la posibilidad de que existan errores aún más dramáticos y no catalogados. Esa es la naturaleza del fantasma, no se sabe con certeza cuántos hay, pero la promesa de encontrar uno que reescriba los libros de récords es lo que alimenta la obsesión y el valor de mercado. Ahora, llegamos al momento crucial. ¿Cuál es el verdadero potencial de mercado de esta pequeña maravilla? La comunidad numismática está en ebullición. La rareza de las variedades de 2008D, combinada con el hecho de que la Casa de la Moneda de Denver produjo más de 2.8 mil millones de estas monedas, crea una paradoja fascinante. La mayoría no vale más que un centavo, pero las excepciones, las gemas con errores significativos y en estado impecable, son extremadamente difíciles de encontrar. Un coleccionista podría buscar entre miles de monedas durante años y no encontrar una sola con las características correctas. Esta escasez, esta dificultad para dar con una, es lo que dispara el precio hasta cifras astronómicas, acercándose a la mítica suma de $990,000 para el ejemplar perfecto, aquel que combine el error más raro con el estado de conservación más alto. Le hago otra pregunta, y sea honesto consigo mismo, ¿no le gustaría ser usted quien encuentre esa moneda? La urgencia es real. El mercado de errores de acuñación está más activo que nunca, impulsado por una nueva generación de coleccionistas y una creciente conciencia sobre el valor oculto en él. Cambio diario. La ventana de oportunidad para encontrar estas piezas en circulación se está cerrando. Cada día, una de estas monedas podría perderse para siempre en una máquina expendedora, en un depósito bancario o, peor aún, derretida en un horno industrial. La oportunidad de encontrar un tesoro de casi $1 millón en su bolsillo no es una fantasía. Es una posibilidad real que solo está al alcance de aquellos que se toman el tiempo de mirar. El centavo de Lincoln de 2008 con marca de ceca de Denver no es solo una moneda. Es un recordatorio de que la riqueza puede estar escondida en los lugares más inesperados. Es la prueba de que el conocimiento y la atención al detalle pueden transformar un objeto desechable en una herencia familiar. La próxima vez que reciba cambio, no lo guarde sin pensar. Tómese un momento. Observe las letras, los números, los bordes. Busque el engrosamiento, el muescado, el color anómalo. Si encuentra algo sospechoso, no lo limpie, no lo manipule bruscamente. Un simple error podría dañar su valor. Llévelo a un tasador profesional o envíelo a un servicio de certificación como PCGS o NGC. Su viaje hacia la riqueza oculta comienza con una simple pregunta: ¿y si esta moneda, la que tengo en la mano, fuera la que lo cambiará todo?
Pero no se detenga aquí. Este es solo el comienzo de nuestra exploración por el fascinante mundo de los tesoros escondidos en la moneda común. En nuestro próximo episodio, desenterraremos otro ultra raro, que podría estar acechando en su cambio. Una pieza con una historia aún más increíble y un potencial de valor que desafía la imaginación. No olvide suscribirse y activar la campana de notificaciones para no perderse ni un solo detalle de esta apasionante búsqueda. La próxima fortuna podría estar a solo un centavo de distancia. En 1995, la Casa de la Moneda de Filadelfia produjo más de 6.400 millones de centavos de Abraham Lincoln. Una cifra astronómica que, en teoría, convierte a esta moneda en una de las más comunes en la historia de Estados Unidos. Sin embargo, oculto entre esas pilas de cobre y zinc, existe un fantasma. Una variedad tan esquiva y valiosa que podría estar en este momento en el fondo de su bolsillo, en el frasco de monedas en su armario, o tal vez, en el cambio que acaba de recibir en la tienda. La pregunta es, ¿será usted un gastador o un coleccionista? Porque en el mundo de la numismática, la línea entre la riqueza y la indiferencia se mide en milímetros y en la capacidad de observar. Hoy vamos a hablar del santo grial de los centavos modernos, una moneda que ha desafiado las estadísticas y ha hecho historia en las subastas. Prepárese para descubrir los secretos del centavo Lincoln de 1995 sin marca de seca, un error que podría valer hasta $980.000. Esto no es una historia de monedas antiguas, es una historia de riqueza oculta, de atención al detalle y de cómo un simple centavo puede redefinir su futuro financiero. Para entender el valor de este centavo, primero debemos comprender su contexto. El centavo Lincoln, con su icónico diseño de Victor David Brenner en el anverso y el memorial de Lincoln en el reverso diseñado por Frank Gasparro, ha sido un pilar de la numismática estadounidense durante décadas. Para 1995, la composición ya era de zinc chapado en cobre, un cambio que la Casa de la Moneda implementó en 1982 para ahorrar costos. La gran mayoría de estas monedas son completamente comunes, con un valor de tan solo un centavo en circulación y un pequeño premium en condiciones sin circular. Las monedas sin marca de seca, que indican que fueron acuñadas en Filadelfia, y las de la seca de Denver, con la letra D, son las más habituales, con un valor de alrededor de 80 céntimos en estado MS63 y hasta $4 con 10 céntimos en MS65. Incluso las pruebas con la marca S, destinadas a coleccionistas, apenas superan ese rango de precio. Pero entonces, ¿qué es lo que convierte a una de estas monedas en una fortuna? La respuesta, como ocurre con las grandes historias de tesoros, es un error. Un error de la propia Casa de la Moneda que dio origen a una leyenda. Detenga el vídeo un momento. Vaya ahora mismo a su monedero, a su alcancía, a su frasco de monedas. Saque cualquier centavo de 1995 que encuentre. Mírelo con atención, sin prisas. Ve la palabra Liberty y el lema In God We Trust. ¿Parecen nítidos, o acaso ve como una sombra, un doble contorno en las letras? Ese pequeño detalle es la clave. Si ve ese doble contorno, no está viendo un simple centavo, está viendo un error de troquel doble, el famoso Double Diopverse o DDO. Esta no es una imperfección cualquiera, ocurre cuando el troquel que imprime el diseño en la moneda se graba dos veces de manera ligeramente descentrada, creando esa duplicación de los elementos. Lo que hace especial al DDO de 1995 de Filadelfia es su claridad. Se puede ver a simple vista sin necesidad de una lupa especializada, un rasgo poco común que lo convirtió en un fenómeno de masas en su momento. Cuando este error fue descubierto en la primavera de 1995, el revuelo fue inmediato. La noticia se extendió como la pólvora, encendiendo una nueva fiebre numismática en todo el país. En esos primeros momentos de euforia, el valor del centavo DDO de 1995 se disparó, con ejemplares alcanzando los $500. La expectativa era máxima, pero el mercado se ajustó. Los coleccionistas se dieron cuenta de que, a pesar de ser un error, había sido relativamente común. Se estima que de los más de 6.400 millones de monedas acuñadas ese año, entre 300.000 y 500.000 podrían ser de esta variedad. Aunque parezca un número grande, sigue siendo una aguja en un pajar de 1.000 millones de monedas. El valor de una unidad en excelente estado sigue siendo muy atractivo. Un ejemplar sin circular y con una alta calificación, como MS65, puede valer alrededor de $45. Si la moneda es de una calidad excepcional,
como MS-67, su precio puede ascender a $80. Pero la verdadera joya, la que hace que el corazón de un coleccionista lata más rápido, es la calificación MS-69. Esta es la puntuación más alta que se puede obtener, reservada para monedas perfectas. Se conocen menos de 2 docenas de ejemplares del DDO de 1995 con esta calificación. La prueba de su valor se vio en una subasta en 2017, cuando una de estas piezas maestras alcanzó la increíble cifra de $5.052,50. Un retorno de la inversión que convierte un centavo en un ingreso de 5 cifras. Pero la historia se vuelve aún más fascinante, más exclusiva y mucho más cara. Porque el centavo sin marca de seca de 1995 no es el único error que buscan los cazadores de tesoros. Existe una variedad aún más rara, casi un mito dentro del mundo numismático, el centavo de 1995 con la marca de Denver, que también sufrió un error de troquel doble. La rareza de esta pieza es tan extrema que los datos de la PCGS, el principal servicio de calificación de monedas, revelan una cifra asombrosa, mientras que han calificado casi 12.000 ejemplares del DDO de Filadelfia, solo han certificado 70 unidades del DDO de la seca de Denver. Esto hace que el ejemplar de Denver sea aproximadamente 170 veces más escaso que su homólogo de Filadelfia. Su historia es incluso más misteriosa. Se rumorea que estos centavos fueron acuñados intencionalmente por empleados de la Casa de la Moneda de Denver en 1996 como una herramienta educativa para enseñar a otros trabajadores cómo identificar un troquel doble. Fueron creados para ser un ejemplo, pero se filtraron a la circulación, convirtiéndose en el Santo Grial. El valor de esta pieza es difícil de determinar porque casi nunca sale a la venta. Los registros de subastas muestran apenas una docena de transacciones públicas para esta variedad. En una de esas raras apariciones, un ejemplar calificado MS-67 se vendió por la escalofriante suma de $4.200 en 2019. Pero la leyenda que hemos mencionado, ese potencial de hasta $980.000, no se refiere a un error de troquel doble. Se refiere a una moneda que ni siquiera debería existir, un centavo de 1995 sin marca de seca que fue acuñado en el metal equivocado. Imagine un centavo moderno, de zinc, que por error fue estampado en un disco de bronce, el metal que se usaba antes de 1982. Esa moneda de transición, una rareza sin precedentes, sería el único ejemplar conocido de su tipo, y su valor en una subasta podría alcanzar esa cifra astronómica. La mayoría de los centavos de 1995 que usted guarda en su frasco no son más que cambio común. Pero la posibilidad de tener una de estas joyas es un sueño que mantiene vivo a la comunidad numismática. El factor clave es la condición. Una moneda que ha circulado y ha sido desgastada no tendrá el mismo valor. Es el estado, mint state, libre de marcas, con su brillo original y su color cobrizo intacto, lo que multiplica su precio. Una moneda común en MS-65 puede valer apenas unos $, pero si encuentra uno de los DDO en ese estado, el valor se dispara. Por eso, es crucial saber qué buscar. La próxima vez que reciba cambio, no se limite a guardarlo. Mire cada centavo del año 1995. Si ve la palabra Liberty y el lema In God We Trust con un doble contorno, tiene una pieza de la historia. Si además la moneda está impecable, sin rayones y con su lustre original, podría estar frente a una fortuna. No se trata solo de buscar una aguja en un pajar, se trata de tener el conocimiento para reconocer esa aguja cuando la ve. La numismática es una ciencia, pero también un arte, una cacería constante que le puede ofrecer no solo la satisfacción de poseer un trozo de la historia, sino también un rendimiento financiero inesperado. Desde un simple error de acuñación que vale $30 hasta los errores más raros que pueden cambiar su vida, el mundo de los centavos Lincoln está lleno de posibilidades. Mantenga los ojos abiertos y la lupa a mano, porque el próximo centavo que encuentre podría ser la moneda que todos los coleccionistas envidian. Si esta historia le ha parecido fascinante, le espera un viaje aún más profundo. En nuestro próximo episodio, hablaremos del centavo de 1943, la moneda que todos buscan y que puede estar en el lugar menos esperado. Suscríbase y active la campanita para no perderse esta nueva aventura hacia el tesoro escondido en su propio bolsillo. El año 1957. Dwight Eisenhower estaba en la Casa Blanca, el mundo miraba al Sputnik con asombro y miedo, y en las enormes prensas de la Casa de la Moneda de Filadelfia,
miles de millones de piezas de cobre salían de las líneas de producción como un río interminable. Eran centavos, monedas de un centavo, la base de la economía, el cambio que no se mira, el peso molesto en el bolsillo. Entre esos miles de millones, en medio del ruido ensordecedor de las máquinas y el brillo anodino del metal, nació un fantasma. Un error minúsculo, casi invisible, que lo transformaría todo. Nació un centavo que no debería existir. Y hoy, esa pequeña pieza de metal, si la tienes en tu poder, podría ser la llave para una vida que ni siquiera has comenzado a imaginar. Detente un segundo. Piensa en el último puñado de monedas que recibiste de vuelta en una tienda. Las miraste. Las contaste con indiferencia y las metiste en tu bolsillo sin pensarlo. ¿O acaso, por un instante, revisaste sus fechas? Porque la diferencia entre la indiferencia y la fortuna se mide en milisegundos. La diferencia entre ser un gastador que entrega su riqueza sin saberlo y un coleccionista que ve un billete de lotería en cada pieza de cambio, es un abismo. Y en el centro de ese abismo, esperando pacientemente durante más de 6 décadas, está el centavo de Lincoln de 1957 sin marca de seca. Una moneda que ha convertido a simples mortales en millonarios de la noche a la mañana. La mayoría de la gente no sabe que una moneda no es solo dinero. Es un documento histórico, un trozo de historia acuñada que lleva consigo los secretos de su creación. El centavo de Lincoln, diseñado por Victor David Brenner, ha sido un pilar de la numismática estadounidense desde 1909. Pero el año 1957 es especial, no por el diseño, sino por el lugar de donde vino. O más bien, por el lugar de donde no vino. Verás, en la Casa de la Moneda de los Estados Unidos, hay una convención. Cada centavo debe tener una marca de seca, una pequeña letra que indica dónde fue acuñado. Una D para Denver, una S para San Francisco. Pero Filadelfia, la seca principal, la más antigua, tradicionalmente no usaba marca de seca en sus centavos. Eso significa que la ausencia de marca es, en teoría, la norma para los centavos de Filadelfia. Entonces, ¿qué hace que el de 1957 sea tan especial? ¿Por qué un centavo sin marca de seca, que es algo común, podría valer casi $1.000.000? Aquí es donde la historia se vuelve fascinante y donde la mayoría de los aficionados se pierden. Un centavo de 1957 sin marca de seca, en condiciones normales de circulación, es solo un centavo. Vale un centavo. Puede que esté en tu billetera ahora mismo y no lo sabrías. Pero existe una variante, una sombra dentro de la sombra, que es el santo grial de la numismática moderna. No se trata solo de la falta de una letra. Se trata del error. El error específico. El error de acuñación que ocurrió en el dado, el troquel que estampa el diseño en el metal. En algún momento de 1957, en las profundidades de la seca de Filadelfia, un troquel se rompió. Se agrietó. Y en lugar de desecharlo, se siguió usando por un breve periodo, creando una serie de monedas con una anomalía casi imperceptible. Una pequeña mancha, una ligera duplicación en la leyenda, una marca que no debería estar ahí. Pero el error más codiciado, el que hace que los coleccionistas pierdan la respiración, no es la simple ausencia de la marca, sino un fenómeno conocido como de overese o, en este caso, la más rara de todas, una marca de seca que fue eliminada. Imagina esto, un troquel que originalmente estaba destinado a San Francisco, con una S grabada, fue reutilizado y pulido para eliminar esa marca, convirtiéndolo en un troquel sin marca para Filadelfia. Pero el pulido no fue perfecto. Bajo la luz adecuada, bajo una lupa de aumento, la S fantasma aún se puede ver, como un susurro del pasado, una huella digital del error. Y es precisamente ese error el que convierte un centavo común en una pieza de museo. Pero vamos a detenernos aquí. Quiero que hagas algo ahora mismo. Si estás viendo este vídeo, probablemente tengas un frasco, una lata o una bolsa con monedas viejas en algún lugar de tu casa. Ve por él. Ahora. No te preocupes, el vídeo te espera. Busca cualquier centavo con la fecha de 1957. Míralo con atención. Gíralo bajo la luz. Busca cualquier imperfección, cualquier marca extraña alrededor de la fecha, cualquier indicio de que algo no encaja. ¿Lo ves? Probablemente no, y es que la mayoría de esos centavos son exactamente eso, comunes. Pero la idea de que uno de ellos, solo uno,
podría ser ese error que ha eludido a los cazatesoros durante décadas, es lo que mantiene vivo el sueño. Porque este no es un error que salte a la vista. Este es un error que se esconde a plena vista, camuflado entre miles de millones de otros centavos idénticos. Es como buscar una aguja en un pajar, pero la aguja es del mismo color que el pajar. Se necesitan ojos entrenados, paciencia y, sobre todo, un conocimiento profundo de las sutilezas de la acuñación para detectarlo. El mercado numismático está obsesionado con la rareza y la condición. Pero hay un tercer factor que eleva el precio de una moneda por encima de todo, la historia. Y la historia de este centavo es la historia de un descuido monumental. Se cree que solo un puñado de estos especímenes con el error de la S fantasma o la duplicación de troquel sobrevive en la actualidad. ¿Cuántos? Los expertos especulan que quizás menos de una docena en todo el mundo, y de esos, solo 2 o 3 se conocen en manos de coleccionistas privados. El resto, si es que existen, están ahí fuera, en el cambio de alguien, en el fondo de un cajón, esperando ser redescubiertos. Es un fantasma en el mercado porque no hay una oferta estable. No puedes simplemente comprar uno en una tienda de monedas. Tienes que encontrar uno. Y la búsqueda es tan emocionante como el tesoro mismo. La confrontación con la realidad es dura, la probabilidad de encontrar uno en tu cambio diario es astronómicamente baja. Pero no es cero. Y ese no cero es lo que convierte a cada centavo de 1957 en un billete de lotería potencial. Ahora, hablemos de la cifra. El número que hace que el corazón se acelere. ¿Cuánto vale realmente un centavo de Lincoln de 1957 sin marca de seca con el error correcto? Las subastas han visto cifras que desafían la lógica. En los últimos años, ejemplares de esta naturaleza, certificados y grados de alta calidad, han alcanzado precios que rondan los 900,000 y hasta 950,000 dólares. Imagina eso, un centavo, acuñado por menos de un centavo, que vale casi $1.000.000. No es solo un retorno de la inversión, es un cambio de vida. Podría pagar tu casa, tu jubilación, las universidades de tus hijos. Podría ser la llave para salir de la carrera de ratas y entrar en un mundo de libertad financiera que la mayoría solo sueña. Esa es la resolución, el clímax de esta historia. El poder transformador de un pequeño error, de un simple descuido en el taller de Filadelfia, que hoy puede cerrar la brecha entre tus finanzas actuales y el estilo de vida que deseas. Pero no te apresures a revisar todos tus centavos todavía. La historia no termina aquí. Porque para alcanzar ese valor de casi $1.000.000, la moneda no solo debe tener el error, sino que debe estar en condiciones impecables. La escala de Sheldon, que va del 1 al 70, es el estándar de oro para la numismática. Un centavo de 1957 con el error S fantasma y una calificación de MS65 o superior, con su brillo original de acuñación intacto y sin marcas de manipulación, es el que alcanza esos precios estratosféricos. Si la moneda está desgastada, rayada o sucia, su valor cae drásticamente. Aunque incluso en condiciones de circulación, si el error es lo suficientemente prominente, puede valer decenas de miles de dólares. Que no es poco, pero no es el sueño del retiro temprano. La lección aquí es que la condición es la reina. Y el conocimiento es el rey. Saber qué buscar, cómo mirar y cómo preservar un hallazgo potencial es la diferencia entre venderlo por $1.000 en una tienda de empeño y subastarlo por $1.000.000 en una casa de subastas internacional. Hay quienes piensan que este mercado es una burbuja. Que los precios de las rarezas numismáticas son volátiles y dependen del capricho de los ricos. Pero eso es un error de principiante. La numismática, especialmente en Estados Unidos, tiene una base de coleccionistas apasionados y profundamente estables. El centavo de Lincoln es el caballo de batalla de la colección estadounidense. Todos empiezan con un centavo. Y la búsqueda de las variedades, de los errores, es una obsesión que se transmite de generación en generación. El mercado del centavo de 1957 no es una moda pasajera, es una fiebre del oro que ha estado hirviendo a fuego lento durante 60 años. Y ahora, con el auge de las redes sociales y los programas de tasación de monedas, la atención se ha disparado. Cada mes, más personas se suman a la búsqueda. Cada mes, la oferta de estas monedas en el mercado abierto se vuelve más escasa. Y cada mes, el precio potencial sube un poco más. Pero déjame ser claro, no se trata solo de dinero. Hay una emoción primitiva en la casa.
Hay una conexión tangible con la historia. Tener en tus manos una pieza que escapó del crisol de la historia, que sobrevivió al bolsillo de un trabajador, al mostrador de una tienda, a la alcancía de un niño y finalmente al olvido de un cajón, es una sensación que no tiene precio. Es tener un secreto que solo tú y unos pocos elegidos conocen. La adrenalina que sientes cuando ves esa posible marca, cuando tu pulso se acelera y tus ojos se abren de par en par, no tiene comparación. Esa es la verdadera riqueza. Y si al final resulta ser un error que vale casi $1.000.000, entonces has convertido la pasión en poder. Ahora, la pregunta que te carcome es, ¿cómo saberlo con certeza? No te fíes de tu ojo. No te fíes del instinto. La numismática moderna exige certificación. Si crees que tienes un centavo de 1957 sin marca de seca que podría ser especial, el siguiente paso es someterlo a las grandes empresas de certificación como PCGS o NGC. Ellos tienen los microscopios y el conocimiento para autentificar el error y darle una calificación justa. Un solo error en la autenticación puede costarte una fortuna. No dejes que la emoción nuble tu juicio. La precaución es la mejor aliada del coleccionista inteligente. Lleva tu descubrimiento a un experto de confianza. Y si te dicen que es real, prepárate para el viaje de tu vida. Prepárate para subastar esa pieza en una plataforma global donde los coleccionistas de alto poder adquisitivo se disputarán tu hallazgo. La demanda es feroz, y cuando dos coleccionistas se encaprichan con una misma pieza, los números pueden dispararse incluso más allá de los $950,000. Pero esta búsqueda no es para los débiles de corazón. Requiere dedicación, paciencia y un ojo clínico. Requiere que cada vez que recibas cambio, no lo tires al fondo de tu bolsillo, sino que lo examines, que le des la vuelta, que lo conviertas en un ritual. Porque el próximo centavo que te den podría ser el que cambie tu destino. No es exageración. Es una posibilidad estadística. Y mientras más monedas revises, mayor será tu probabilidad. Este es el llamado del cazador. La llamada de la aventura. Para terminar, quiero que pienses en esto: la mayoría de la gente pasa la vida buscando riqueza en los lugares equivocados, en las inversiones de alto riesgo, en los trabajos que los agotan. La verdadera oportunidad de acumular riqueza a menudo está escondida a plena vista, en los lugares más mundanos. El centavo de Lincoln de 1957 sin marca de seca es la prueba de que la fortuna puede presentarse en el envoltorio más pequeño e insignificante. Pero solo aquellos que están dispuestos a mirar, a aprender y a actuar, serán los que cosechen sus frutos. ¿Serás tú uno de ellos? No lo sabrás hasta que empieces a buscar. Y antes de que te vayas, déjame hacerte una predicción. El próximo vídeo en esta serie de tesoros escondidos te mostrará una moneda que ni siquiera has considerado. Una pieza de 10 centavos que podría estar en tu mano derecha en este momento y que tiene una característica única que la convierte en una de las más raras del siglo XX. No te la pierdas. Porque en este mundo del coleccionismo, el conocimiento es poder. Y el poder, como has visto hoy, se puede traducir en una libertad que no tiene precio. Dale al botón de suscripción, activa la campanita y prepárate para tu próxima misión. La caza ha comenzado.